Es comprensible que los ciudadanos estén decepcionados de la política, pues las democracias no logran darles respuestas a sus requerimientos, a sus anhelos, no logran en muchos casos proveer los servicios mínimos necesarios. Sumado a lo anterior, los niveles de pobreza y desigualdad en la región son, por decirlo menos, inaceptables. A lo anterior se le agrega el alto índice de impunidad, pues un importante porcentaje de los ciudadanos entra en una actitud de venganza. Si por circunstancias emocionales resuelven ir a votar, lo hacen por quien piense que es la persona que tomará venganza y castigará a los políticos tradicionales. Si los políticos quieren rescatar la credibilidad y la democracia, deberán retomar el papel que les corresponde, de ser los intermediarios entre el Estado y los ciudadanos, colocarse al lado de la gente, apoyarles en sus luchas y propender por mejorar sus condiciones de vida. De no hacerlo, la antipolítica seguirá poniéndose de moda, continuará avanzando con nefastas consecuencias para las democracias. Y de antipolítica vamos a conversar a continuación con Orlando Goncalves, consultor político, estratega, ya rumbo a los 35 años de experiencia en campañas electorales, marketing de gobierno, marketing político, liderazgo, manejo de crisis, entre otros temas inherentes y conexos a la política. Ha desarrollado más de 300 proyectos de campañas, asesorías, consultorías, conferencias. Un cosmopolita de la política, porque ha estado en no menos de 21 países con abordando temas de política electoral, entre otros. Es autor del libro Ganar, Gobernar, Comunicar, y dejaré aquí como bono el link para que puedas acceder a su libro. Comenzamos. Consultoría, coaching y comunicación en el ámbito político. Temas que abordamos en Contacto Político, el video podcast con Luis Figuera, consultor y master coach con PNL. Y así comenzamos. Bienvenido, Orlando Goncalves, a Contacto Político. Muchísimas gracias por la deferencia de aceptar esta invitación para la conversación de la antipolítica. Orlando, bienvenido. Gracias, Luis. Al contrario, el agradecido soy yo que hayas tenido la gentileza de invitarme a que conversemos un ratito sobre política y antipolítica. Así es, y cabe decir que lo que acabo de leer en el intro es una cita de su más reciente publicación semanal, que quienes vean este programa, pues les voy a invitar a que le sigan en sus redes sociales, que queden la información para que se nutran semana a semana de esos temas. Yo le preguntaba antes de iniciar, Orlando, bueno, más que preguntarle, de hacer un reconocimiento sincero de la dedicación que tiene, porque es una demostración genuina de disciplina, de abnegación, de profesionalismo, la entrega semanal y que ininterrumpidamente está proveyéndonos de material en el tema político y sus afines, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas gracias. No, por favor. A veces resulta pesado por la agenda, por los viajes, a veces, digamos, yo produzco este material todos los miércoles, entonces a veces se atraviesa un viaje, entonces tengo que hacerlo los martes, para tratar de ver desde un aeropuerto cómo la cuelgo en los miércoles en la tarde. A veces te enreda un poco, pero en el fondo es una satisfacción porque lo obliga a uno a estar activo, lo obliga a uno a pensar, a reflexionar de manera constante, pero también es un ejercicio agradable. Contacto Político es un espacio que he ideado para llegarle a estas personas, quienes, incluyome aún, estamos recién llegando tímidamente además a la consultoría política. En mi caso tengo cierta experticia en el coaching político, en el mindset del candidato. Y también me gustaría hablarles a estos nobles políticos, a mujeres y hombres que vienen acercándose a la política, pero además se vienen encontrando con un mensaje de la antipolítica, Orlando. Entonces, para entrar a la antipolítica, por favor, regálanos en estos espacios epifánicos que has tenido en los aeropuertos, en los aviones, de escribir, ¿cuál es esa frase, cuál es ese concepto que has idealizado, que es tuyo para referirnos a la política? Se te acerca alguien y te pregunta, Orlando, ¿cuál es tu concepto de la política? Mira, para mí la política es una de las herramientas, de los instrumentos más nobles que existen
porque es la manera como podemos hacer, construir comunidad, construir una sociedad y además de construirla, sentar las bases para que todos tengan oportunidades iguales. No para que todos sean iguales, para que todos tengan oportunidades iguales. Y, pero sin embargo, lamentablemente en los últimos años eso se ha venido desvirtuando y lamentablemente la gente ha venido rechazando la política y los políticos. Como un agravante, la gente lo rechaza y dice, no me gusta la política, no quiero la política, pero resulta que la política, te guste o no te guste, estés a favor, estés en contra, incide de manera diaria y directa en tu vida. Cada vez que un alcalde toma una decisión, eso te va a incidir, para bien o para mal. Cada vez que un gobernador, un presidente toma una decisión, eso va a tener un impacto en tu vida. Cada vez que un legislador apruebe una ley, eso va a tener un impacto en tu vida. Entonces, la solución no es alejarse de la política, la solución es al contrario, participar en el debate público, participar en la discusión de los grandes temas del país y de la comunidad y sobre todo hacer auditoría social. Y eso el ciudadano pareciera que no lo entiende. Sin embargo, también hay una especie de no escucha al ciudadano, es decir, un ciudadano que no se siente escuchado, no se siente valorizado. Y en ese sentido, pues prefiere no participar. A fin de cuentas, lo que él dice no es tomado en cuenta, no llega a la persona adecuada o a las instituciones adecuadas, o en todo caso, la respuesta es tardía, demorada o incompleta. Entonces, ¿cómo hacer para que el ciudadano participe si no se siente escuchado, si no se siente valorizado? Mira, es una gran pregunta y tiene que comenzar por un ejercicio de los propios líderes políticos. Mm. Yo no he encontrado ningún animal, incluido el ser humano, que tenga dos bocas y una sola oreja. Todos tenemos dos oídos y una sola boca. Allí hay un mensaje clarísimo. Debemos escuchar mucho más de lo que hay que hablar. Entonces, el dirigente político de hoy día, el líder político que quiera trascender, tiene que comenzar por escuchar a la población, porque nadie los está escuchando y sobre todo después de la pandemia, más Ah. todavía, este, los, la pandemia ya pasó, pero sus efectos no, sus efectos están todavía sobre nosotros y van a seguir por varios años más, lamentablemente. Entonces, nadie está escuchando a la gente. Entonces, el líder tiene que comenzar por escuchar. Ahora, también hay la otra cara de la moneda, no le pongamos toda la carga a un lado. El ciudadano tiene que hacerse escuchar. Entonces, no es que los políticos no escuchan. Bueno, ¿qué has hecho tú para que te escuchen? Tan simple como eso. ¿Qué has hecho tú? Te pongo un ejemplo de una maldad que hicimos una vez a un alcalde que no quería escuchar a la gente. Bueno, nosotros organizamos a más de 300 personas, recogimos dinero, los montamos en unos autobuses y los llevamos a la alcaldía, hicieron una fila y los dotamos de agua para pedir simple y llanamente que le dieran su solvente. Y colapsamos la alcaldía. Entonces, cuando el alcalde vio que había 300 personas pidiendo su solvencia de los impuestos municipales, porque el señor los aumentó dramáticamente y no quiso escuchar a la comunidad, le colapsamos la alcaldía. Y en ese momento, por supuesto, llamamos a los medios, por supuesto, se armó el escándalo, y no le quedó otra al señor alcalde que sentarse con los vecinos y llegar a un acuerdo. Entonces, los políticos, por un lado, no escuchan, es cierto, y los nuevos liderazgos tienen que hacer el esfuerzo para escuchar a la gente. Pero por el otro lado, el ciudadano también tiene cómo hacerse escuchar. Interesantísimo porque queda como tarea a quienes vean el programa, de si tienen conciencia de su labor política y su accionar social y comunal, oye, primera labor, escuchar, aprender a escuchar, que es diferente a oír. Ahora,
Claro que cada persona tiene su propio concepto, su propio constructo de lo que es la antipolítica. Si tomamos a varias personas, le preguntamos, oye, ¿qué es para ti la antipolítica? Puede decir, ya ni siquiera del tema me hable, no quiero ni siquiera hablar de la antipolítica. Pero, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo podemos conceptualizar, si fuera el caso, para comprender de qué estamos hablando? ¿Qué es la antipolítica? Mira, la antipolítica es una expresión política eh, que es supremamente peligrosa Mm, porque va, atenta contra los principios democráticos, atenta contra el sistema mismo. La antipolítica se presenta como una alternativa ante una democracia que a lo mejor no es eficiente, que no mm, responde a los requerimientos de los ciudadanos, y entonces todo lo critica, todo lo ataca, todo lo denigra, todo está mal, y plantea alternativas radicales, y en el medio de ese planteamiento de alternativas radicales el ciudadano se ve identificado porque dice, bueno, que se vayan todos a la M, que se vayan todos, y voto por este, para que se vengue de todos los que no me han cumplido. Entonces la antipolítica reúne una serie de conceptos antisistemas mm, supremamente peligrosos. Te pongo un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre, por ejemplo, López Obrador en México, ujú. Donald Trump, Nayib Bukele en El Salvador, que hoy lo consideran el gran héroe, Bolsonaro en Brasil? Todos funcionaron y hicieron su campaña como antisistema, aunque venían del sistema. Por ejemplo, Donald Trump se Mm. enorgullece de ser rico porque el sistema se lo ha permitido y durante 18 años no pagó impuestos. Bolsonaro estuvo 30 años como diputado. En 30 años planteó dos iniciativas de ley. Dios santo. 30 años. Sí, pero se planteó como el antisistema. López Este, Obrador. López, López Obrador estuvo en varios partidos. Estuvo en el PRI primero, estuvo en el PRD Ujú. y luego ahora en Morena. Y además ha estado en política 30 años, 40 años. Se presenta como la antipolítica. Nayib Bukele pertenecía al FMLN Claro, y un buen día se pelea con el partido y se presenta como, como un outsider. sí. Plantean un discurso agresivo, estigmatizante, divisor, y la gente, literal, como lo decías al principio de la cita de mi artículo, la gente Ujú. lo ve como el vengador. Entonces, la tendencia que estamos viendo en muchos países es que la gente antes se votaba porque, bueno, me gusta Luis Figuera, me identifico con él, parece que lo que él plantea es lo mismo que yo siento, me agrada, entonces yo voto por él. Hoy la tónica parece ser por quién voto para votar en contra de Luis Figuera. A mí me pareció, por decirlo menos, muy poderoso, y me iluminó en su artículo que citaba al inicio, que las personas votan por el vengador. Es decir, yo no lo había visto ese concepto tan marcado, tan claro, que infiero en los cuartos de guerra o la previa para contratar a un consultor o un asesor, le decía, mira, este es un discurso, esta es una línea, una tendencia, tu arquetipo político se te marca muy bien el ser contestatario, reaccionario, vámonos por este camino. Entonces, la antipolítica da réditos políticos. Está de moda la antipolítica. Claro, hay quienes, los que te nombré, Donald Trump, ¿por qué gana la elección? La gana porque se presentó como el antisistema y antipolítica. Los de Washington, los vamos a sacar a todos los de Washington, vamos a barrer con ellos. Nayib Bukele, lo mismo. Bolsonaro, lo mismo. Hugo Chávez en Venezuela. Bueno, esa es la guinda del postre en su discurso del 98-99. Así es. Ahora, un poco sin ánimos de aventurarnos a un futuro que escapa de nosotros, pero Milei en Argentina es una representación. Nosotros tenemos en Venezuela, hay ahora mismo una pugna interna, ¿no? Una justa válida de la oposición para las primarias. Y uno de los candidatos que entiendo, estamos grabando esto finales de mayo,
que va de tercero en las encuestas, es un humorista o un comediante, conocido popular allá como el Conde del Guácharo, Benjamín Rousseau, y su discurso viene siendo el mismo, la antipolítica. Yo no soy político, yo soy empresario, yo soy humorista, yo no soy político. Eso también se está dando allá en Venezuela. Pero eso es una profunda contradicción, porque al estar en político, ¿cómo vas a decir que Yo no soy? coincido, claro. Entonces, eso tiene que ser una alarma, eso tiene que ser una campanada de alerta. Hey, aquí algo no está bien, porque el problema está en que cuando no conoces la estructura del Estado, cuando no conoces cómo funciona el Estado y cómo funcionan los contrapesos de las democracias, comienzan a cometerse abusos. Yo tuve un cliente que llegó a ser presidente y nosotros tuvimos que sentarnos con él y escribirle en un papelito, mire, está el poder ejecutivo, está el poder legislativo y está el poder judicial. Usted va a ser jefe del poder ejecutivo. Bueno, pues soy el presidente, voy a ser presidente. Sí, pero usted es jefe del ejecutivo. Bueno, pero yo soy el presidente. Sí, señor, pero el legislativo y el judicial son contrapesos para que usted no se pase de la raya. A ese nivel tuvimos que llegar. El presidente Petro, Luego, disculpe, adelante, disculpe, ya le pregunto algo sobre el presidente Petro. luego le dijimos, mire, cuando mes y medio antes ya estábamos clarísimos que íbamos a ganar la elección, yo le dije, mire, a mí me parece que este país se merece una constitución nueva, porque esta constitución tiene 30 años de atraso. Y de acuerdo a los planes que usted y su equipo han planteado, me parece que la constitución puede ser un atraso. Mi consejo, plantee la constituyente apenas llegue. De tal manera que entre que usted gana y que usted asume, su nivel de popularidad se va a disparar a las nubes. Aproveche esa ola para pedir esos cambios. No lo hizo y al final de su periodo, entonces intentó torcer la constitución para tratar de ser candidato presidencial otra vez, lo cual ocasionó varias muertes, además por las protestas que se presentaron. ¿Qué te quiero decir con esto? Y perdona que me haya extendido. Oh, por Dios. El tema es que los políticos de hoy, los partidos políticos, como decías al principio, han perdido su rol fundamental, que es ser articuladores entre el Estado y la sociedad. Los partidos políticos tienen que tener vocación de poder, sí, pero vocación de poder ¿para qué? Ese es el problema. Y el para qué es donde no están. El para qué hoy en día es, bueno, yo quiero ser presidente del país, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser alcalde, pero ¿para qué? Bueno, porque quiero ser alcalde, porque quiero ser gobernador. O sea, no está en función de quiero generar oportunidades para todos, quiero mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, quiero transformar la ciudad. No está ahí. Y por el otro lado, los partidos medios se organizan cercano a la elección para irte a tocar la puerta a pedir el voto. Pero después de la elección se desaparecen, se desarticulan. Eso ha sucedido en todo el planeta. Y resulta que eso es lo que genera ese distanciamiento de los ciudadanos, uno de los factores de los ciudadanos de la política, porque de nueva vuelta, ¿qué hacen los partidos políticos durante los 3 años, 4 años, 5 años que no hay elección? Sí, Deberían estar al lado del ciudadano, apoyar al ciudadano y pelear ante el Estado para satisfacer las necesidades del ciudadano. en eso que nos plantea, ¿cómo está, según digamos que exista un orlandímetro para medir ese desempeño de los actores políticos y en sano análisis? ¿Cómo usted considera la actuación actual del presidente Gustavo Petro, por ejemplo, en esto de la antipolítica? Mira, bien interesante. Él tuvo en la acera de al frente a un candidato llamado Rodolfo Hernández, Claro, el que ingenio. fue el antipolítica. Sí, sí. Todos eran, bueno, no quiero decir groserías para no embasurar su podcast, pero todos eran corruptos, todos eran ladrones, todos eran la Sí, sí. profesión más antigua del Bueno, mundo.
Se llamaba la Liga Anticorrupción, imagínense el movimiento. Exacto. Y no te quiero contar la cantidad de juicios que tiene por corrupción de sus empresas privadas. Atención con eso. Entonces, Gustavo Petro tuvo al frente un antipolítico y tuvo al frente a alguien que le arrancó un pedazo de la bandera del cambio que él planteaba. Entonces fue una pelea bien interesante, Sí, fue un proceso sí. bien interesante. Sin embargo, me parece que Gustavo Petro ha madurado muchísimo. Yo conocí a Gustavo Petro en el año 2008 y era uno comparado con el de ahora. Cuando yo conversé en aquel momento era un tipo de izquierda con un discurso muy radical. Hoy un tipo mucho más moderado, un individuo mucho más moderado. Sí. Y esa moderación generó contraste contra lo estridente de Rodolfo Hernández. Eso hizo que ganara la presidencia. Ahora, ¿cuál es su desempeño hoy en día? Me parece que el presidente Petro tiene buenas intenciones y que quiere hacer cambios, que algunos de ellos son positivos. ¿Dónde está su problema? Y hasta ahora es lo que yo veo, es que quiere hacer demasiados cambios al mismo tiempo y no está tomando en consideración un tema esencial que se llama gradualidad. Este país ha sido gobernado durante 200 años con un estilo de gobierno, con una democracia liberal, por ponerlo de alguna manera. Entonces hay toda una estructura y una costumbre que durante 200 años se desarrolló de la misma manera. El cerebro humano es anticambio, porque la función del cerebro es protegernos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Bueno, porque significa enfrentarnos a lo desconocido, significa aprender algo nuevo, y eso no es eficiente para el cerebro. El cerebro, si todos lo hacemos igual siempre, el cerebro hace menos esfuerzo. Entonces, cromosómicamente somos anticambios. Entonces, cuando tú pretendes implementar tantos cambios en tan corto tiempo, eso asusta mucho. Uno. Dos, esos cambios estaban pensados, mas no escritos, muchos de ellos. Por lo tanto, algunos no tienen sustento. Tres, no tenía equipo. Al día de hoy, él inició su periodo en agosto del año pasado. Al día de hoy, hay varios viceministerios que no están ocupados. Luego, él hizo una gran alianza para buscar tener mayoría en el Congreso y que se aprobaran las reformas. Logró aprobar la reforma fiscal, no en los términos que él quería, pero bastante parecido. Pero ya se le ha venido desmoronando. ¿Por qué? Porque ha habido contradicciones dentro de su propio gabinete. Las contradicciones además se han hecho públicas. El presidente ha comenzado a sentirse arrinconado y a entender que no está logrando avanzar a los pasos y al ritmo que él quería. Entonces comienza a radicalizarse un poco. ¿Qué te puedo decir? Uno, se ha mantenido dentro de la línea democrática y dentro de la Constitución. No se ha salido. Uno que otro desliz en Twitter y una que otra discusión absurda. Por ejemplo, la discusión con el fiscal general fue absurda en eso de los pensé. dos. De los dos. Los dos creo que pecaron allí. Pero luego la Corte le llama la atención y el señor Petro dice, acepto, no hay problema, no pasa nada, sigamos adelante. Orlando, y si me permites, por favor, allí, porque el tema de la Constitución, y soy venezolano, con lo cual lo digo con un hecho que me asiste. Las Fuerzas Armadas de Colombia, por lo que he visto, por lo que he leído, no son las Fuerzas Armadas venezolanas, que hoy son muy permisivas con el comportamiento, por ejemplo, del señor Maduro en la presidencia de la República. Yo siento y veo, me proyecta la Fuerza Armada de sus oficiales, un componente serio, sólido, con una firme convicción democrática. O sea, así lo veo, hago ese parangón con mucho respeto. Mira,
Esto fue un país que estuvo más de 60 años en guerra. Entonces, el poder Mm, del ejército colombiano es enorme. Un país que estaba absolutamente militarizado. exactamente. Eh, eh, por ejemplo, tenían un presupuesto enorme y aparte de ese presupuesto enorme, tenían una partida secreta que era casi el 30% del presupuesto. Wow. Secreta. No, no hay Sí, registros de en qué sí. se gastaba. Eso devengó en mucha corrupción, lamentablemente. Pero ah, eso se ha venido depurando. Lentamente se ha venido depurando, pero la gran mayoría del ejército, a mi manera de ver, lo que he visto, lo que he observado, tú tienes razón, es un ejército mucho más apegado a la Constitución, clarísimo en su rol y en su papel, y no va a ser ni permisivo, por un lado, ni van a inventar este, aventuras locas de derrocamientos ni nada por el estilo. Me A eso me parece que refiero. Ujú. no, me parece que esa época ya pasó y digamos, buena parte de la alta oficialidad, que dicho sea de paso, por ejemplo, la primera semana de gobierno de Petro se cambió a la plana mayor, al mes cambiaron a la segunda plana, Ujú. 2 meses después cambiaron a la tercera plana y ahora acaban de nombrar a gente nueva. Entonces ha habido un proceso de depuración. Ahí sí comprendió la gradualidad. Ahí sí Un buen comprendió la ejemplo. gravedad. Sí. Estoy en Ecuador y justo que estamos conversando han transcurrido solo 5 días desde que el presidente se acogió a la Constitución para disolver el Congreso ecuatoriano. Y aquí, a los minutos, las Fuerzas Armadas, el oficial de alto mando, se pronuncia al país y advierte, el presidente actuando bajo la Constitución, apoyamos la Constitución, seremos muy observadores del comportamiento de la sociedad en cuanto a protestas, que son legítimas, pero no vamos a permitir desórdenes en el país y acogemos a la Constitución. O sea, generó una tranquilidad, un sosiego, una quietud total, ese pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en Ecuador. Es que ese es el rol de las Fuerzas Armadas. Uno de los roles es proteger la Constitución. Y si el presidente Guillermo Lazo actuó en función de lo que dice la Sí, Constitución, nos guste o no nos guste, a claro, favor o en claro. contra, las Fuerzas Armadas no les queda otra que apegarse a la Constitución. Y eso debe ser la labor, una de las labores de las Fuerzas Armadas. Fíjese, voy a citar a un joven consultor venezolano también que está en España, David Rico. Cito lo siguiente: la antipolítica es ese sentir y pensar de mucha gente que mira la política como un ejercicio en sí mismo, corrupto, carente de valores, parasitario e innecesaria. Dice lo siguiente además: los políticos, por tanto, se dedican a ella porque no tienen otra cosa que hacer, porque son incapaces de ejercer con éxito otras actividades valiosas o productivas, o aún teniendo cosas que hacer fuera de la política, se pasan a ese terreno para amasar poder en todas sus dimensiones. Coadyuva entonces ese aspecto coadyuva que se exacerbe la antipolítica, ¿no? Correcto. Eh, Fíjate lo que ha estado sucediendo. Cuando tú miras la historia, no estoy hablando de Bolívar y de San Ajá, Martín ni de Sucre, sí, a principios del siglo pasado y todo el siglo pasado, los líderes políticos tenían respeto por el otro. Los líderes políticos se enfrentaban duramente, pero con mucho respeto, con mucha altura. Los líderes políticos tenían la capacidad de sentarse a negociar, pero a negociar en función del pueblo, en función de los ciudadanos, en función de fortalecer la democracia. Hoy en día eso no sucede. Hoy en día los políticos tratan de, como bien citas a David Rico, de amasar la mayor cantidad de poder en todas las dimensiones: poder político, poder económico, poder judicial, etcétera. ¿Por qué? Porque los políticos de antes tenían tatuados en el alma los valores democráticos. Les costó exilio, les costó cárcel, les costó muerte, les costó mm, todo.
entiendo. Esta nueva generación que llegó hacia finales del siglo pasado, digamos, en la década de los 80, 90, lo encontraron todos hechos. Partidos políticos estructurados, partidos políticos Buen con punto. financiamiento, partidos políticos que tenían casas de partidos en todos los municipios, instituciones que funcionaban. Entonces, la lucha no era por seguir fortaleciendo eso, sino porque aumentó la competencia, porque había más actores políticos. Entonces mi función era ver cómo desplazo a Luis Figuera, porque Luis Figuera puede ser un estorbo para mí en mi proyecto. Y entonces comenzó una clase política a desdibujarse, y no estoy hablando solo de Latinoamérica, en buena parte del planeta eso está sucediendo lamentablemente. Y entonces comenzó a degenerarse. En paralelo, y esto no es menos grave, el poder económico pasó de financiar políticos a decir, bueno, pero ¿por qué es que nosotros Mm. tenemos que rogarle a los políticos que nos hagan la ley? Financiamos los diputados y los senadores. Y entraron al Congreso. Y después, bueno, yo financio la presidencia, pues yo quiero el Ministerio de Hacienda. Y después se fueron a un grado más elevado, bueno, pero ¿por qué el poder, el tema judicial? ¿Por qué es que tenemos que andar contratando abogados? Tengamos los nuestros. Todo ese escenario se da en muchos países del mundo y eso se corrompió de tal manera que el propio sistema se está corcomiendo a sí mismo y por eso no da respuestas a los ciudadanos. Yo lo escucho y me surge la idea de que también, ¿por qué no? En lugar de pagar a legisladores, tengamos los propios, financiemos sus campañas electorales y hagamos los legisladores y ya damos por sentado el compromiso, ¿no? Claro, ese fue el primer paso, o sea, de financiar campañas electorales a presidente, bueno, tengamos diputados, después de tener diputados, bueno, un momentico, tengamos ministros, y ahora, bueno, ¿qué nos falta para el poder? El poder judicial, entonces se metieron dentro del poder judicial. Oiga, Entonces, adelante, disculpe. perdón, cierro. Entonces, tienes un problema de que se politizó la justicia y se judicializó la política. Claro, Y entonces ese choque genera wow. profundas turbulencias. El caso de Ecuador, ¿qué pasó? Se politizó la justicia y se judicializó la Y política. grotesco, es más que evidente. Ahora, yo lo escucho y no puedo ni quiero dejar de mostrar mi emoción, porque ¿verdad? Ante el hecho de que usted me hace darme cuenta de que incluso mi generación hemos sido injustos con quienes nos han antecedido en la política. Entonces, en el caso nuestro venezolano, hombres y nombres como los de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni o algunos otros, no hemos sido justos con ellos, nos hemos ido quedando con un sesgo muy marcado de la política más reciente. Y entonces con un acto de premeditación, con un acto de laboratorio, con un acto con una dosis de maldad, pues ciertos sectores de la política se han encargado de exacerbar aquello, de tapar ese pasado y reivindicar figuras propias, nuevas, modernas, con el apoyo de un manejo de las redes sociales, por qué no decirlos con esa intención tan clara. Además de socavar la educación, ¿no? De que en las escuelas no se hable de esos aportes de quienes nos antecedieron en la política de los 60, 70, quienes nos dieron la democracia que tenemos desde el año 70, 80, por ejemplo. Buen tema y le agradezco mucho, me ha leccionado eso que le he escuchado. Tú revisas los pensum de educación de toda Latinoamérica y moral y cívica ha salido del, Por eso le digo, es un del pensum. laboratorio. La historia ha salido del pensum. Oye, si tú no sabes de dónde viene, difícilmente vas a llegar a algún lado. Si la gente no sabe desde pequeño cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, difícilmente cuando ese niño sea un hombre, difícilmente va a valorar la democracia. Por ejemplo, tú revisas Latinobarómetro. Ajá. Latinobarómetro tiene un indicador que es aterrador. Resulta que en los últimos, si no me equivoco, no tengo la cifra exacta en mente ahora, pero me arriesgo,
pero en los últimos 5 o 6 años, la indiferencia ante qué tipo de gobierno yo tenga Ajá. ha aumentado. O sea, no me importa si es autoritario, si es democrático, si es dictatorial, no me importa, lo que me importa es que me resuelvan. Y resulta que la gente no tiene ni idea de que un gobierno autoritario, de qué te sirve tener un supuesto estatus social y un cierto bienestar si no tienes libertades. Por ejemplo, la gente dice, Bukele, una maravilla. Bueno, sí, qué genial que han salvado vidas, 365 días sin asesinato. Ahora, dos preguntas tengo. Tienen un año sin garantías constitucionales. O sea, la policía puede entrar a tu casa y te puede llevar, te pueden meter preso sin juicio, sin acusación. Uno. Dos, ¿es sostenible ese sistema en el tiempo? ¿Eso realmente va a solucionar el problema? A mí Entonces, el tema Bukele me queda una duda al no ser abogado y luego tengo que conversar, los conversaremos en otra oportunidad por razones ya de tiempo, porque quiero que me regale una píldora final, una píldora que va hacia lo cándido, hacia la ingenuidad, lo admito, pero lo siguiente, con el tema de Bukele no me queda claro el, la constitución, porque lo que entendía era que para poder hacer cambios hacia su reelección, tiene que plantearse en este periodo legislativo y es la próxima Cámara quien va a aprobar la reelección. Eso es el tema que creo que es así, ¿no? no, 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 hicieron una cosa genial. Eh, el señor, gracias a sus políticas efectivas y a que solucionó muchos problemas en pandemia y estuvo al lado de la gente y ayudaron a la gente, sin duda, atención Sí, con eso. sí, sí. Ah, y con ese discurso, todos son malos, todos fueron corruptos, todos se lo robaron, y además lo demostró, el señor logró ganar la mayoría absoluta en la asamblea. Entonces, 64. Ujú. al llegar a la asamblea con mayoría absoluta, cambiaron la Corte Suprema, cambiaron un tercio de los jueces municipales y los nuevos magistrados, a la semana de estar allí, se sacaron una debajo de la manga fabulosa. La Constitución dice que no se puede reelegir, pero la voluntad del pueblo está por encima de la Constitución. El Y si mandante. el pueblo quiere que su presidente se Ah, reelija, tiene el derecho porque es el pueblo, es el real claro. jefe de la democracia. Entonces se la infumaron de esa manera. Tremendo precedente, ¿no? En la parte legal, o sea, Grave, para el gravísimo. futuro. Bien, vamos a esta parte final y esa dosis que decía hace un instante de candidez e ingenuidad. El hecho es que el camino es la educación, el camino es la formación, el camino es el adoctrinamiento y un rol de los partidos políticos. ¿Qué hacer con los recursos que tenemos a mano? ¿Y cuál es la lección, el exhorto que ustedes les hacen a los partidos políticos, a los dirigentes, a la sociedad civil, para que nos hagamos cargo de la política noble, reivindicar la política noble, la política, bueno, es como una redundancia, ¿no? Política noble es redundar, para que retorne la política, que deje de ser señalada, que deje de ser puesta contra las cuerdas por lo que ya hemos venido hablando en todo el programa. ¿Cómo reivindicar la política? ¿Qué hacer para reivindicar la política? Mira, yo pienso, sobre todo uno que ya tiene cabello y barba blanca, yo Hay estoy muy quienes solo enfocado tenemos en los barba nada más, hay que no tiene. Yo estoy muy enfocado en los jóvenes. Yo creo que Mm, hay que tratar de incentivar a los jóvenes con un argumento muy simple. Oiga, ¿usted cree que los que echaron a perder esto lo van a reparar? Uno. Dos, ¿usted se ha dado cuenta que dentro de 10 años le toca a usted asumir el liderazgo del país? Por una cuestión natural, porque los viejos se van muriendo. mm, Entonces, yo creo que hay que enfocarse en los jóvenes y los jóvenes tienen, hay jóvenes que tienen un criterio y que tienen un pensamiento crítico interesante. Lo que hay es que terminar de incentivarlos para que ellos se abran camino.
porque en los partidos políticos a una persona que tiene ciertos privilegios no le va a abrir la puerta ni le va a jalar la silla para siéntese aquí al lado mío. Entonces, los jóvenes van a tener que reventar la puerta, tirar la puerta y buscar y hacer su silla y sentarse ellos en una silla hecha por ellos. Yo creo que hay que ir por ahí. Uno. Dos, yo creo que hay que trazarse una pelea en todos los niveles para que por lo menos la cívica, moral y cívica regresen a los pensos. El tema educativo es gravísimo. Hoy en día los niños están aprendiendo lo mismo que aprendí yo hace 55 años atrás. Y el mundo ha avanzado más en los últimos 30 años que en los últimos 2 siglos. Entonces estamos enseñándole cosas a los niños que no sirven, que no le van a servir para su futuro. Entonces, comencemos a hacer una gran revolución educativa. Eso es una utopía. Hoy día no está planteado, pero pienso que pequeños pasos pueden ayudar. Y el primero es moral y cívica, es regresar a que los niños desde temprana edad sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Y eso va a hacer que ellos, cuando sean ya hombres de bien, logren batallar y logren respetar la democracia y logren valorar los valores democráticos y logren entonces tratar de componer esto que se ha venido descomponiendo en el tiempo. Un gran hombre venezolano llamado Luis Beltrán Prieto Figueroa, de allá de la isla de Margarita, dijo una vez, escribió un libro. Nuestro secretario general del partido, en ese entonces, se llamaba Luis Alfaro Ucero, y mandó a editar una cantidad enorme de libros, ese libro que se llamaba Joven Impínate. Y en ese libro, creo que desde el año 77, ese libro, palabras más, palabras menos, resumía el hecho de que a los jóvenes no se les debe abrir la puerta. Los jóvenes están llamados a abrirse sus propias puertas, y usted me lo hizo recordar en este momento. Orlando Goncalves, muchísimas gracias. Debo decirte que he quedado, bueno, fascinado con esta conversación, con ganas de más. Me diste unas luces para algunos otros temas, como por ejemplo, más adelante te voy a tocar nuevamente el WhatsApp para hablar sobre Dios, religión y política, o religión, espiritualidad y política. Creo que también el discurso de la antipolítica, como ya lo vimos ahora, se ha utilizado con esa intención, y también el nombre de Dios, el nombre de la espiritualidad, el nombre de la religión, para llegar a espacios de poder. Muchísimas gracias, gracias por sus aportes, gracias por lo que viene haciendo, porque a veces usted no tiene idea a lo mejor de lo que inspira a tanta gente que no se los dice, y lo está haciendo con cada uno de sus aportes escritos. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario, gracias a ti por la invitación y por la conversa tan sabrosa, y bueno, la repetimos en otra oportunidad cuando gustes, a tus órdenes. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo.